estamos de regreso directo al grano con Iván Weissman, editor del newsletter El Mostrador Semanal. ¿Cómo estás, Iván? Un gusto de tenerte nuevamente con nosotros. Estoy de vuelta. Perdón No, por el poco aviso la semana pasada, pero sí, estoy de vuelta, a full. no, para nada. Oye, estás de vuelta y en medio de una situación bien, bien delicada, lo que ha pasado en estos últimos días, se recrudece la violencia, 16 personas asesinadas, 4 de ellas son menores de edad, una cuestión muy, muy fuerte. Y lo primero que te quiero preguntar, Iván, ¿cuánto repercute esto en temas que son de tu área, ¿no? Como la economía. Mira, tiene un impacto, ¿ah? Hace varios meses, cuando estaba por ahí, y más, el año pasado en algún momento, el diario financiero, perdón, no, el periodista Jaime Troncoso hizo un análisis que, que tuvo el respaldo de data oficial, que se publicó en su momento en varios medios, incluyendo el semanal, del impacto podría llegar hasta 3 puntos del PBI, ¿no? Y después el Banco Central y diferentes organizaciones han sacado informes. eh, y, a ver, la vida de una persona no es un número, mucho más que eso. Al punto que voy y creo que es importante es que eh, el impacto de la violencia y la crisis de violencia que estamos, y más allá si estamos todavía mejor que el resto de América Latina o mejor que los vecinos, me parece una discusión bastante. A ver, es importante darle contexto. Yo siempre he dicho que sin contexto no explicas nada y con demasiado contexto perdonas todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante, pero tiene un impacto. Y hay cosas que son anecdóticas, pero que esas anécdotas se convierten después en tendencia. Por ejemplo, si tú hablas con la gente que tiene restaurante, ellos cierran las cocinas, ellos y ellas cierran las cocinas, están cerrando mucho más temprano. Y esto viene hace ya más de 2 años, porque la gente se quiere ir más temprano por temas de seguridad. Tiene miedo de irse a la casa, entonces cierran antes, tiene un impacto económico. Por ejemplo, en los puertos, y esto es algo que se ha reportado poco, pero en los puertos, ahora en muchos de los puertos de la zona central, hay 2 turnos en vez de 3. Antes siempre era 24/7, porque el turno de la noche, el de ponle que era de 12 a 8, te invento, de 11 a 7, había mucho crimen. Asaltaban los camiones que venían con mercadería, entonces los propios no, empresas de logística, de distribuidoras y choferes se rehusan a esa hora. Eso tiene un impacto económico. Después, por ejemplo, son también cosas chicas, pero que suman. Los malls, todos tienen mucho más seguridad y seguridad armada. Si tú vas a los centros comerciales, no, eso significa más costo para los locatarios, pues los locatarios lo pagan, no lo paga el dueño, o sea, si lo paga el dueño del mall, pero después se lo pasan en arriendo a las diferentes empresas y tiendas, y esas tiendas te la pasan a ti y a mí. Entonces tiene un impacto, y después tiene un impacto en la mente. Yo creo que te conté a ti hace un par de meses, lo hablamos. Yo, los que me conocen, soy grande, mido 1,94 m, peso más de lo que me gustaría, pero no, y creo que tengo personalidad, ¿no? Y yo te digo que yo en los últimos 3 años, y yo vivo en el Parque Forestal, eh, yo ando mucho más cuidadoso. Yo, pues, si voy viendo números saliendo del metro, en la noche miro para todos lados, a veces en la noche no salgo. Si, por ejemplo, a veces mi hermana me presta su auto y ando en autopista, ando mirando posibles encerronas, se te cambia también la psicosis. Y después, que creo que acabo de meter un poco en política, creo que es cierto lo que el gobierno dice, que han hecho un montón. Y esto, si lo hubiese hecho un gobierno de derecha, olvídate, estaría a la cagada. Porque han hecho un montón de cosas que no son en general temas del progresismo en América Latina. El progresismo siempre ha tenido un tema más social con el crimen y un poco como que lo ignora, sino en algunos casos lo ningunea, y que apuntan que todo el tema del crimen es porque hay pobres y por desigualdad eso genera más crimen, que es un factor. Pero eso no quita que los más afectados por la violencia son los propios gente pobre. O sea, yo he escuchado un montón he leído informes del PNUD en Chile, de otras organizaciones que siguen el tema, y después anecdóticamente, madres que no quieren que los hijos salgan a jugar a la calle en la tarde, en las noches, porque están los narcos, porque hay balacera, que no celebran el cumpleaños a ciertas horas. O sea, eso tiene un impacto también a psicosis en la vida de la gente que lo hacía, y ahí es cuando uno dice, ¿sabéis qué? Eh, Mano dura. Y ahí es cuando la gente nos hace cargo políticamente o le da
un contexto demasiado intelectual que la gente se frustra y dice, ¿sabes qué? Vamos con un Bukele, o Bukele, perdón, Claro, Bukele. claro. Entonces, ese es el problema. Y mire, yo dar un ejemplo que yo tengo sensibilidad socialdemócrata, si no quiere decir, o de izquierda para algunas cosas, pro mercado y centro derecha para otras, pero yo los muchos años que viví en Estados Unidos, y yo por accidente nací en Estados Unidos, viví ahí hasta los 3 años, hasta que volvimos a Chile, tengo ciudadanía americana y yo toda la vida voté demócrata, con dos excepciones, y una de esas excepciones fue cuando yo vivía en Nueva York, porque yo vivía en mi barrio, yo vivía en la calle, yo me mudé full time en el año 92, 91, antes estaba viviendo en Washington y me fui a vivir, porque no me alcanzaba para, vivir, para pagar otra alquiler, en la calle 95 y Amsterdam, que es el Central Park West. Y yo te digo que en esa época, y igual de alto que ahora, era más soberbio que ahora, era más flaco que ahora, más atlético, yo en la noche no me metía al parque y era un barrio bastante complejo, ¿no? Pero bueno, yo si te pasabas de la estación del metro, que era la 96 y Broadway, caminar hasta 3 cuadras, y yo te digo que Giuliani, que representa muchas cosas que detesto, era alcalde y empezó todas sus políticas de preocuparse por las cosas chicas para el crimen. Cambió esa ciudad, o sea, hay un montón de otros factores, no fue solo eso, pero fue un factor de varias políticas públicas de cómo combatir el crimen, que empezó con la policía de Boston, que después Giuliani adaptó, y yo vi en carne propia, como entre el año 92 y el año 99, cuando me fui, tanto el barrio como el parque, y cosas como a la gente que saltaba los molinetes del metro, lo empezaron a fiscalizar. A los que te limpiaban sin pedirle el vidrio en los semáforos, lo empezaron a fiscalizar. Los grafitis. Empezaron con cosas chicas y hubo un cambio. Hay un montón de otros factores, no me voy a poner a decir, pero entonces hay cosas que se pueden hacer que lo pasan por la política y tampoco andar a mano dura y imitar a los militares en la calle. Y con esto cierro. Yo creo que el argumento de algunos de meter a los militares en la lucha contra el crimen es un gran error y la evidencia empírica es bastante fuerte, no de contundente, y que no funciona. Eh, Así que eso es todo lo que tengo que Ya, decir sobre esto. no, está súper bien. Bueno, era evidente que teníamos que hacer un punto ahí, Iván, porque claramente lo que ha pasado es gravísimo. Si no no nos podemos acostumbrar y simplemente a decir, oye, no, si esto es un ataque entre bandas delictuales o se matan entre ellos, como alguna vez dijo un ex presidente en Ecuador, y mira tú lo que pasó después en Ecuador. Volvamos a Chile con otro tema. Quiero comentar, quiero pedirte que me ayudes a comentar este tema del caso Cascadas, ¿no? Que termina para Julio Ponce Lerú finalmente en lo civil, en lo penal, después de que la fiscal Paula Mandiola comunicara al séptimo juzgado de garantía de Santiago la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la acción judicial que encabezó la fiscal Jimena Chong. Ayúdanos a entender qué pasó aquí finalmente, Iván. Mira, yo lo encuentro bastante insólito, aunque Ya, lógico si uno entiende. Se acabó la lista de Pinar Julio Ponce, por años el controlador de SQM, ahora el mayor accionista, pero no directamente controlador, pero sí el mayor accionista. El caso Cascada fue un caso emblemático, es uno de los casos de fraude o corrupción del mercado financiero más grande de la historia moderna del mercado financiero chileno. Las multas originales fueron de más de 100 millones de dólares para los involucrados del regulador. Ocurrió hace ya, el caso estalló en el 2013, si tengo buena memoria, 2012 o 2013, 2012. 2012. Eh, y es bastante insólito porque un caso que hasta la propia Corte Suprema en la parte civil no ha validado que hubo delito, significa que en este caso no hay nadie, ahora no hay nadie que va a ir preso. O sea, la lista penal se cerró. O sea, no hay culpables de este delito, de este fraude, de esta estafa, de estos financieros que sufrieron la AFP, sufrieron minoritarios, hubo tráfico de influencia. No hay nada, no hay nada. Hay multas que se bajaron por un argumento que los que saben más que yo de temas legales es bastante irrisorio, pero lo validaron en la Corte Suprema. La multa a Julio Ponce del Estado Civil era originalmente 70 millones de dólares, se terminó en 3 millones y medio, más o menos, y lo mismo en varios de los otros actores que están involucrados. Y eh, al punto que yo quería ir, primero que pasó Viola, yo le quiero echar la culpa, como la gente están echando la culpa a la fiscal Chong y a la fiscalía de ahora. Esto viene
de cuando uno de los personajes claves en el caso, Aldo Mota, lo separaron de los otros tres, que mucha gente dice fue el fiscal Montes en ese momento, decidió separar la lista penal de llevar a Mota primero y dejar a los presos bajosos, que son Julio Ponce, León Vial, Canio Corvo, Cristian Araya, personajes claves del caso, dejarlos por fuera. Y la fiscalía hay mucha frustración porque dicen que ese fue el principio del fin y ahí empezaron a operar los poderes fácticos. Igual como en el caso de las platas políticas, en 10 años, agoteo, calladito, y el caso se acabó. Creo que una muy mala, habla muy mal de nosotros, que creemos que somos como los ingleses o los suizos, lo que siempre nos queremos autodefinir como que somos diferentes al resto de la región. A lo mejor en las formas somos diferentes, pero en el fondo que está bastante más obvio, está bastante claro de que en Chile existe la corrupción. No sé si me atrevo a decir que Chile es un país corrupto, pero que hay corrupción y de gran escala, de que hay grandes operaciones y poderes fácticos que impiden que se haga justicia, y que este caso, no, más allá que es de una élite Sanhattan, golpea la institucionalidad, porque ¿qué dice la gente afuera? Bueno? O sea, ¿cómo puede ser en este caso no hay nadie, no lo dice nadie? Hay un dicho que dice las victorias tienen muchos padres o madres y las derrotas son huérfanas. Bueno, acá un crimen gigante que significó, no me acuerdo la cifra, pero más de creo que más de 200 millones de dólares fue la cifra de varios análisis, cuál fue el impacto que beneficiaron a algunos, y que no hay nadie culpable, no hay nadie. O sea, hay algunas multas ilusorias por el lado civil, pero el lado penal se acabó el caso. Es tremendo, fíjate, oye, pero ayúdanos a entender cuál fue la trama, o sea, qué es lo que se diseñó para finalmente generar este caso y este fraude bueno, que Mira, fue detectado. A ver, explícanos. es complejo, pero lo voy a tratar de simplificar. Trata de, claro. A los participantes, incluyendo Julio Ponce como el arquitecto, junto con otros, de este plan para defraudar al resto de inversionistas. Y lo que hacía era un esquema que a través de sus sociedades, porque se llama sociedades cascadas, porque en el caso de Julio Ponce no es el único, varios empresarios en Chile tienen sociedades agua arriba, como las muñecas rusas, que una sociedad controla a otra, que controla a otra, que controla a otra. Y se llaman cascadas porque chorrean los dividendos para abajo. Entonces, bueno, a través de estas sociedades como oro blanco, potasio, se me olvidaron los nombres, pero bueno, esta sociedad controla no el casi 30% que tiene en ese web. ¿Y qué pasaba? Él hacía operaciones comprando y vendiendo acciones de todas estas empresas, pero eran operaciones que, no, lo que dijo el regulador y que validó la Corte Suprema, había un esquema para que se beneficiara él y sus, entre comillas, amigos, y para cagarse al resto. Entonces le vendía cara a uno, compraba barato a uno. Operaciones que en teoría, en teoría eran como operaciones libres en la bolsa, remate de acciones, de paquete de acciones, pero en la práctica la realidad era que esto ya estaba arreglado. Era como que yo te digo a ti, oye, eh, eh, yo tengo dos sociedades, Sociedad Iván y Sociedad El Mostrador. Y yo quiero vender acciones y comprar otras porque yo tengo armado el plan. Si yo te digo a ti, Mirna, yo mañana voy a poner en venta 10 millones de dólares de acciones de Iván. La voy a poner en bolsa. Pero tú querías ganar un poco de plata y también me dice, sí, quiero ganar un poco de plata. Ya. Yo las voy a poner en la pantalla de la bolsa a tal precio. Y yo tengo ya arreglado con las corredoras que van a quedar ahí estacionadas. Y tú las vas a ir a comprar a tal precio. No podéis ofrecer otro. Y después de un día, te estoy súper simplificando, tú esas acciones que me compraste a Iván, se las vas a vender a mi otra sociedad que se llama El Mostrador. Y me las vas a vender a tal precio. Y tú te llevas una pequeña cometa. Es más o menos eso lo que sé. Chuta, realmente, qué tremendo. Fíjate que cuando uno ve este caso, ve el caso Macaya, bueno, no sabemos ahora cuál va a ser la sentencia, conocemos que está condenado por dos casos, pero está en arresto domiciliario. O sea, una cuestión que tú decías al final en Chile, cuando hay plata, cuando tú tenés la capacidad de contratar a los mejores abogados, qué diferencia, ¿no? Con aquellos que no tienen ninguna posibilidad. Entonces, efectivamente, en la práctica, lo que decía Milton Juica, ex presidente de la Corte Suprema, ahora retirado, que sí, pues, decía él, digamos, hay argumentos que hacen que las personas, que sostienen esto que la gente siente de que en Chile hay dos justicias, una justicia para los ricos, una justicia para los pobres. Eso, ¿o no? Si al final, mira todo lo que me estáis Bueno, contando.
No, Bueno, mira, yo diría que sacaría la palabra rico, yo diría que la palabra poderoso. No todos los poderosos son ricos y no todos los ricos son poderosos. Yo creo que hay una justicia para los poderosos y hay otra justicia para el resto de nosotros, ¿no? Pero ahí es muy opinión lo que acabo de decir, yo no soy experto en temas de legales. Creo que a veces uno se cae en el cliché, bueno, también, o sea, yo podría hacer el argumento que hace mucha gente de derecha, pero que no es el mío, pero dice, oye, tú ves todas estas personas, estos lanzas, entran a la cárcel tú, y salen al toque, claro, por sale la supuesto, puerta giratoria. Entonces tú claro, escuchás, no sé, parientes míos que son súper de derecha, que tienen un argumento súper diferente, que dicen que no, que la justicia favorece a los de izquierda, a los pobres, a los lanzas, pucha. porque Sí, pero son mira, demasiado garantistas, que todo totalmente este de sistema acuerdo. garantista que le copia. Entonces Hay se puede hacer que, ese argumento y estaríamos hasta no, pero por pasado mañana supuesto. hablando. Lo que pasa es que son casos muy emblemáticos, pues, Iván, no estamos hablando de cualquier No, caso, estamos totalmente. hablando, te fijas, no estamos hablando de el señor Juan Pérez que no conoce a nadie. Estás Mira, hablando del yerno de Pinochet. claro, yo Sí, reporté esto porque a mí me fue para callado, en claro. mayo cuando la fiscalía hizo esto. Entonces a mí me sorprendió cuando lo leí durante mis semi vacaciones. Eh, y ayer el lunes y el martes pasé todo tiempo hablando con diferentes fuentes. Yo voy a ser autorreferente, nosotros golpeamos fuerte en el momento con las cascadas, fuimos los primeros en un montón de temas en ese momento. Personalmente con mi equipo, no, en esa época era Héctor Cárcamo, la Jimena Pérez, Enrique Elgueta, hicimos cosas, bueno, y repasé con algunas de las fuentes de ese momento, incluyendo tuve una conversación informal con el que llevó el caso, que es Fernando Coloma, que en ese momento era el superintendente el de la SBS, que ahora es la CMF. Y, y mira, eh, aquí te doy la razón. Si tuviese que ser cuál es la visión de la mayoría de los actores, hablé con abogados de las AFP, directores de empresas, gente que estuvo involucrada, es de que acá al final le tuvieron miedo a irse a los más grandes. Yo hablé con gente de la fiscalía que no son las de primera línea, pero que se han involucrado en el caso, que están súper frustrados. No ahora, porque eso que es súper injusto, dice culpar al equipo de ahora y a la Jimena Chov y a la fiscal que tú mencionaste cuando introdujiste el caso, porque esta decisión, dicen, viene y la apuntan a decisiones que se tomaron no, a mediados, a 5 o 6 años atrás, de separar el caso, no perseverar en algunas investigaciones. Hay varios factores. Una que es bien de película de James Bond. eh, Se sabe, porque sí, pero el mostrador y vivió en ese momento bueno, Ponce fue siempre muy cuidadoso de no dejar huellas. Y se descubrió que tenía un mail, el servidor de Estados Unidos, que tenía un nombre grillo pop. Y es los únicos que lograron encontrar un correo que hacía referencia a eso, a él, pero por otro tema. Pero la fiscalía nunca tuvo acceso a todos esos correos, y lo que ellos me cuentan, hablando con ellos los últimos días y en su momento, es que ahí es donde él realmente estaba toda la evidencia de cómo se armaban estas operaciones. ¿Y por qué no tuvo acceso? ¿Te das cuenta cómo, Porque estar cómo es afuera, posible? porque era servidor de Estados Unidos, nunca se pudo probar que eran de él, o sea, había un montón de factores. Pero no hay que olvidar que acá estuvo metido Caño Corvo, José Achele, Caño Corvo, sobrino del expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, que era parte de un fondo que operaba con POS y era parte del esquema. Estaba Caño Corvo, que es socio justo al hijo de Carlos Larraín y al hijo de Juan Hurtado, CHL, ¿no? Eh, o sea, sí, había gente, la sensación que tienen ellos es que la fiscalía en su momento, ahora ya es tarde, fue tímida. Y una vez que se cayó el caso Mota, que también es muy complejo explicarlo, pero que Aldo Mota es uno de los actores principales, entonces dice que fue un error, en ese momento dicen que fue un error de la investigación que lidera Fiscal Montes, en haber separado el caso Mota del caso de Ponce y el resto, y que tenía que haber estado, que incluso en una audiencia uno de los jueces dijo acá deberían también estar sentado X, Y, Z, y una vez que se cayó el caso Mota fue revertida la sentencia en la Corte Suprema, también con un fallo bastante polémico para los que saben de derecho, con una argumentación técnica, porque eso es lo más, bueno, nadie, ni la Corte Suprema, ni las diferentes cortes, ni todo, el crimen existió. Mira, el fondo, como hablando con Fernando Colome, que lo ha dicho, el fondo nunca ha sido negado, nunca ha sido desmentido, nunca ha habido un caso que dice, no, esto no pasó. Son puros
argumentos técnicos y sí, no, que hace que el caso o que la multa fue muy alta, sí, pero está constatado y validado bajo todas las instituciones jurídicas del Estado de Chile de que acá hubo un delito. Claro, es que eso que acabas de decir, yo creo que, claro, ayuda a entender exactamente por qué es tan difícil de aceptar que termináramos en nada. O sea, que se pagaron las multas y sería, además, multas pagadas, por lo menos en el caso de Ponce Lerú, por un tipo millonario. No, O a sea, todos, a todos ¿ah? les bajaron las multas. Ya, O pues les sea, a bajaron todos las les han multas. bajado. Totalmente de acuerdo, pero Creo que más aún quedan si... dos casos. Creo que, No, es creo que que, quedan dos que se están apelando, que el Consejo de Defensa del Estado apeló a la Corte Suprema. Creo que quedan dos o tres aristas del caso, pero el caso ya correcto. murió. No, tremendo. Nos quedan 5 minutitos. ¿Alcanzamos a hablar sobre lo que pasó con este aumento del transporte público y el panel de expertos? Un poco, que A ver, ayer salió un economista que lo pongo en el contexto de hablar de los subsidios, que lo mencioné en el semanal del domingo lunes. Es que, bueno, subsidios, uno los puede criticar, no criticar, tienen un rol, o sea, los transportes públicos en todo el mundo tienen una parte de subsidio, pero lo junto con el tema de las tarifas eléctricas, que pone en juego cómo nos hacemos un poco como hacernos trampa en solitario, porque alguien tiene que pagar esto, ¿no? Y ahora, eh, la buena noticia es que los informes que me llegaron ayer, de algunas corredoras, de algunos economistas, es que el impacto en la inflación iba a ser casi cero, ¿no? Y también tengo que hacer énfasis, el alza de las cuentas de la luz, que es algo que va a durar como un año y medio, que sí va a afectar los bolsillos de un montón de gente, pero también a nivel de inflación, como un porcentaje tan chico de la canasta, también va a tener impacto, como dijo el Banco Central, pero después el Banco Central salió a explicar con más detalle y más números que hace un impacto temporal y agotado, ¿no? Pero el foco acá es el tema de las políticas de subsidio. Los subsidios, obviamente, que tenemos que ser parte de un Estado, para mí, un Estado, qué tipo de sociedad tenemos, como el Estado, los poderosos trata a los más débiles, ¿no? Y en ese sentido es importante prestar apoyo, eh, pero la importancia, por eso que yo creo en la democracia con lo desordenada, que la importancia de hacer buenas políticas públicas. Es difícil, es complicado, pero cuando lo hacemos con sentido populista, terminamos pagando un costo que es más alto. Para mí el tema de los retiros de la AFP fue uno, ahora el tema de nadie querer hacerse cargo de que eventualmente había que volver a pagar las tarifas y la locura que siguen hablando algunos terraplanistas de que las renovables son caras. Si no fuese por la irrupción fuerte de las energías renovables, el alza de luz sería pero mucho más alta de la que sería ahora. No, estaríamos pagando costos mucho más altos. Y lo dijo incluso el otro día en un súper claro, fue el ex ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena. Y con tremendo. lo del transporte lo mismo. Claro. Ya sigue nuestro gallo, pues ya nos pasamos, nos van a No, no, retar. no, no. Está al contrario, al contrario. Sí, tenemos tiempo, nos dieron permiso. Lo último, Ah, no quiero dejar de preguntarte por cómo viste, o sea, más bien, cómo estás viendo la campaña y todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos después del atentado contra Trump. tremendo, ¿ah? Es como ver una Uf, película mala, que uno sabe que es mala, pero la viene y se entretiene. está bueno, es una película Sí, mala. pues, sí, pues, yo veo películas que sé que son malas, pero igual me entretienen. Ya, Mira, a ver, yo creo que es inevitable, y significa que gane, salvo que el Partido Demócrata eventualmente convenzan a Biden de salirse y depende a quién elijan que en reemplazo, pero, pero no es bueno para nadie. Yo soy defensor crítico, pero en general defensor, no de la democracia de Estados Unidos, pero ahora creo que es lamentable ver que las dos opciones que teníamos, o que tenemos, yo puedo votar en Estados Unidos también, ese mira, es un tipo que es un criminal que ha sido, no sentenciado en una corte, demente, egocentrista, que también es viejo, y otra persona que rehúsa admitir de que ya no tiene todas sus facultades, y esta no, yo creo que sigue siendo menos poderosa, pero es una democracia indispensable para solucionar grandes líos geopolíticos que tenemos y tiene un impacto económico, va a ser más complicado para Estados, para Chile, va a tener sobre todo una economía abierta al mundo, pero va a ser un mundo mucho más volátil, que no sabemos qué va a pasar si es que él efectivamente llega a la Casa Blanca con el apoyo a Ucrania, si se lo quita.
qué va a pasar con el apoyo al tema del Medio Oriente, la Guerra Fría con China. O sea, y todo esto tiene consecuencias en el valor del dólar, eso impacta en el valor del peso, obviamente, tasas de interés, etcétera. Así que, mira, hay que ajustarse los cinturones porque va a ser un par de meses y años más volátiles aún. Sí, ¿sabes lo último? La biógrafa del, bueno, qué decir, ¿no? Como decir, el hombre clave, ¿no? La figura más venerada del liberalismo, como es Milton Friedman, ella es la biógrafa Jennifer Burns, decía, no creo Mm. que Milton Friedman hubiese apoyado a Donald Trump, como frase Sí, pero decía, pues. mira, sí, pero yo creo que no es tan sorpresivo porque Trump no es, ni Por siquiera él supuesto, mismo se da orden, no, él sí, no es, nunca ha sido un neoliberal. Él lo es como sé, más pero te un lo digo. populista de derecha, o sea, claro. Exacto, pero por supuesto, y si lo O sea, y compara, o sea, claro, o sea, lo único que él tendría en común con el neoliberalismo es que quiere bajar los impuestos, pero incluso un tema regulatorio. Es más un nacionalista de derecha que un neoliberal, al mismo de mi totalmente. lectura No, lo simplista. tengo súper claro, si es como para dejarlo claro a una, sobre todo porque Sí, se trata del representante del Partido Republicano, pues, ¿no? Donde claro, conviven claro. y coexisten opiniones, por supuesto, y visiones neoliberales, o sea, sin duda, por eso te lo digo. Y sin A mí lo que embargo, me sorprende, dime. a mí lo que me sorprende, es decir, más de mucha, hablando con empresarios, y esto fue incluso cuando él estaba en la Casa Blanca, Ujú. en su único mandato hasta ahora, pero tú raspáis con empresarios que uno cree que son más liberales tradicionales en Chile y hay varios que son Y trampistas. sí, No, raspáis son trampistas, como que algunos también se raspáis y algunos son republicanos. No, hay, y en Estados Unidos también, a mí me ha sorprendido gente que conozco que eran del establishment tradicional por ahí del Partido Republicano, o incluso algunos que han sido demócratas, que, que se han transformado en trampistas. bueno, vamos a ver qué pasa si efectivamente gana, ¿no? Y si este atentado le viene como anillo al dedo, no lo digo con esto, por favor, que quede claro que es un hecho gravísimo, ¿no? Pero es que me acordé tanto de Bolsonaro cuando lo atentaron, ¿te acuerdas o no? Sí, Y termina sí, ganando las elecciones, ¿te acuerdas, no? Que fue tan evidente sí, todo lo que ocurrió ahí, porque se empieza a producir un fenómeno de victimización y de empatía con la víctima, entre otros claro, tantos elementos que se desprenden de ese hecho. Ya, pues, sí. Iván, oye, un gusto nuevamente conversar contigo, pues. Como siempre, chao, Mirna, Un suerte. Hasta abrazo, luego. que estés bien, Chao. gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo. Juntos y revueltos, nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.